Y en un mundo que vive a una velocidad cada vez más frenética y donde las redes sociales hacen que todo sea de inmediato, parecería que también la política y los políticos necesitan mostrar ese ritmo, ¿no? Anuncios permanentes todo el tiempo para mostrar que están trabajando como si estuvieran necesitando aparecer en las redes cada instante mostrando algo nuevo. Se lo digo entre otras cosas porque, bueno, ya tenemos una semana larga de la administración Trump y segundo a segundo, ¿no? Novedades y más novedades. Vamos a ver sobre esto, sobre lo que viene mostrando en estos primeros días y ya desde antes la administración Trump y lo que implica para el mundo. ¿Qué opina el querido analista, escritor, periodista Nacho Montes de Oca? Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué nos dice de este arranque tan frenético de la administración Trump queriendo marcar, bueno, que está ahí, que viene a cambiar todo? Sí, yo diría que viene a ocupar las primeras planas porque, como vos decís, es una vorágine de información, pero cuando uno va a lo concreto, a lo que ha cambiado de la realidad, no es tanto como el espacio que ocupan las noticias. Y podemos dar los ejemplos de Dinamarca, Canal de Panamá, aranceles que iban a ir a Canadá y México. Nada de eso sucedió todavía, pero claro, como es un hombre que viene de los realities, nos mantiene ocupados todo el tiempo y hay que ser sensato, mantener la calma y analizar sobre los hechos, no sobre las declaraciones, porque de ser así nos estaríamos volviendo locos y seríamos trumpocéntricos absolutos. Mm. Dentro de esas realidades hay algunas sí concretas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los migrantes, un tema muy doloroso, muy difícil, pero donde ya está actuando la administración Trump. Surgió este affair con Colombia. ¿Qué nos dirías al respecto? A ver, justamente ese es uno de los pocos casos en los donde hay una acción concreta. Hay una media de arrestos de 1.567 personas diarias. Es lo que había prometido, comenzó la deportación y con respecto a Colombia hubo una situación muy clara que viene a marcarnos cuál va a ser la forma de negociar de Trump. Recordemos, iba un avión a Colombia con deportados. En medio del vuelo, cuando ya estaba aceptado, Petro, el presidente de Colombia, dijo, no quiero que lleguen así, y esto tenía que ver con que habían llegado también un vuelo a Brasil con gente esposada. Comenzó un espadeo de egos en donde se empezaron a amenazar con subir los aranceles, un 25% primero, un 50% después, y finalmente, y en esto me van a criticar por lo que voy a decir, pero finalmente quedó en una victoria pública de Trump, porque finalmente tiene que aceptar los deportados, pero una victoria interna de Petro al lograr que no lleguen los deportados ni encadenados ni en aviones militares de Estados Unidos. Es decir, esto es un signo un poco de lo que está pasando en este momento y es que hay una movida pública y hay una movida, digamos, para las redes o para los medios. Y cierro con esto. Entonces, sabemos que las deportaciones van a ocurrir, se prometieron 15 millones de deportados, empezó y acá sí es donde Trump tiene que cumplir también con su público interno y deportar a todas las personas que puedan. Y la última noticia, se cayó la protección especial sobre los 600.000 inmigrantes venezolanos, con lo cual ahora el asunto va a pasar de Petro a Maduro, que dijo estoy dispuesto a recibirlos. Mm. Será también un tema dentro de las pulseadas que tiene la administración Trump Pulseadas. Vos lo con... dijiste, bien, son pulseadas. Ujú. Primera visita que va a recibir y es toda una señal política. Benjamin Netanyahu estará el próximo martes reunido con Donald Trump. Y los planteos de la administración Trump hacia Medio Oriente y hacia la situación en Gaza son también novedosos y hay, bueno, algunas cosas concretas. Liberaron armamento que Israel había comprado y que estaba pendiente de que fuera liberado. Está esta otra propuesta de, bueno, limpiar Gaza, ¿cómo lo llamaríamos? Hacer un transfer de la población a otros países para reconstruirla y además otras señales más. ¿Qué estás
viendo, agregando a esto, Nacho, obviamente, los anuncios de Arabia Saudita que parecerían ser los más importantes en términos de lo que puede venir. Sí, ahí hay una política de compensaciones de Trump, porque uno de los anuncios era que una de las primeras visitas que iba a hacer, si no la primera, era a Arabia Saudita, pero también al primer mandatario que recibe es a Israel, con lo cual ahí está la centralidad de Medio Oriente en la política exterior de Trump. Para el caso de Gaza, lo que propuso concretamente fue que 1,5 millones de gazatíes fueran fueran trasladados desde Gaza para iniciar la reconstrucción. Ahí de nuevo hay una puja entre los sunitas e Israel, porque los sunitas han calculado que pueden colocar 88.000 millones de dólares en la reconstrucción de Gaza, con la condición que haya un monitoreo conjunto entre las coronas sunitas, es decir, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que ahora parece haber dejado de ser un enemigo de estas dos coronas, junto con Estados Unidos, monitorear para que haya un reemplazo político de Hamas, es decir, de los chiitas asociados con Irán, pero desde el otro lado surge la propuesta de trasladar a esta población de gazatíes, cuando no a los 2 millones, porque quien dice 1,5 millones dice 2 millones, porque si no, la cuestión son los palestinos. Pero, y acá hay que ir a los datos de la realidad, tanto Egipto como Jordania, que fueron los países que mencionó Trump como los posibles destinos de los gazatíes, ya dijeron a través de sus ministros de Relaciones Exteriores al otro día de conocerse la propuesta que no, que de ninguna manera ellos no van a aceptar la llegada de los gazatíes. Mm. Claro, Trump ayer dijo, bueno, hablé con al-Sisi y nos deben algunos favores. Digo, es una propuesta bastante al estilo Trump, Ujú. arriesgada, pero uno dice, incluso había planteado primero Indonesia, ¿no? Como otro Sí. destino. Eh, tiene lo suyo, digo, cuando uno piensa 2 millones de desplazados, es una enormidad, pero claro, piensa en otros países que uno conoce de la región, incluso Siria tiene 7 8, acá en Centroamérica sabemos el drama de Venezuela, no sería algo tan nuevo, y por otro lado está este aspecto que has mencionado, ¿no? La reconstrucción de Gaza y el enorme negocio que eso también es, ¿no? Por supuesto, pero hablemos de números. Siempre las matemáticas no son ideológicas, son Ujú. matemáticas. Así es. Tenemos 2 millones de gazatíes. Vos no los podés sacar por la fuerza porque va contra el derecho. Es Ujú. decir, sería una limpieza étnica al estilo de la ex Yugoslavia y es completamente impracticable. Esto hay que decirlo con todas las letras. No sobreviviría Israel en su reputación a semejante acto, con lo cual hay que buscar incentivos. Dame una cifra. ¿Cuánto te parece a vos que deberían ser? ¿Te parece 50.000 dólares por persona? ¿Te parece un incentivo? Es poco, Es poco. Vamos a subirlo a 100.000. suba. Son 200.000 millones de dólares Ujú. contra la reconstrucción por 88.000 millones. ¿Quién va a poner esos 200.000 millones solamente, que es el dinero que recibiría cada gasatí? Luego tenés que hacer otro cálculo y es cuánto tendrías que gastar, no solamente en viajes, sino también en establecer una infraestructura y también una estructura económica para que lo sostenga. Vamos a suponerlo que lo llevamos al desierto del Negev, no, del Negev, no, del Sinaí, perdón. Suponete que lo llevamos al desierto del Sinaí. Tenés que construir casas, rutas, fábricas, sistemas de sanitarios, hospitales, sistemas de energía. Es una enormidad de dinero. ¿Y quién lo pondría? ¿Estados Unidos? ¿Los países sunitas? Si el negocio es hacer por 88.000 millones la reconstrucción de Gaza. Es ahí donde mueren también este tipo de propuestas porque son costosísimas. Y repito, por la fuerza no lo podés hacer, más aún porque no es que tampoco es un pueblo tranquilo al que vos querés mover. Ujú. Entonces, y ahí viene la última parte del razonamiento, es, si los palestinos son un problema objetivamente porque allí donde van, vinieron de Jordania, al sur del Líbano, fueron a Gaza y en todos lados hay problemas. ¿Quién se va a querer comprar el problema con 2 millones de gazatíes, habiendo considerado que por 600.000 palestinos que hay en el sur del Líbano, se formó Hezbollah, que tiene 130.000 miembros? Eso es un razonamiento lógico más allá de lo que pueda llegar a decir Trump respecto a los palestinos. Bien, para considerar, claro que sí.
Y cuando se habla de negocios y números, la administración Trump algo entiende, así que veremos, es un planteo por lo menos muy novedoso, por Es decirlo que así. lo que vos decís tiene un correlato con una declaración que hizo Trump diciendo que la Costa Gazatí era un lindísimo lugar, Mm, sugiriendo una inversión inmobiliaria. Ahora bien, en una inversión inmobiliaria vos tenés que tener ciertas garantías de que es realizable. Ahora, como proyecto digamos, el proyecto lo podés presentar. Ahora hay que ver qué tan realizable es, pero como es Trump, no sabemos qué puede suceder. Trump es una ruleta política. ujú. Y hay otro frente en el cual, claro, Trump también quiere intervenir y que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y dijo rápidamente vamos a avanzar. Se sabe de algún encuentro, se dice, con Vladimir Putin. ¿Qué nos dirías de ahí? Incluso le agrego esto de Groenlandia y bueno, ya la OTAN que ha salido a decir, no, 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 nosotros saldremos y hay medidas concretas a no permitir esto que es una aventura también de la administración Trump. Ahí hay yo te diría que hay dos niveles. Un nivel es el de Ucrania con Rusia, en donde Trump está proponiendo un congelamiento del frente y con un reconocimiento de hecho de las conquistas territoriales de Rusia. Ya Ucrania le dijo que no y Putin le dijo que no porque lo que necesita Putin es que Ucrania se retire de los oblasts que no terminó de conquistar, pero además él quiere que Ucrania nunca entre en la OTAN, que se comprometa a no entrar en la OTAN, e inclusive sus condiciones son que Ucrania desmantele su ejército, esto es literal, y que no va a aceptar la firma, porque no reconoce a Zelensky, de el gobierno ucraniano. Es decir, él va a negociar con Estados Unidos una rendición total de Ucrania, con lo cual Ucrania le dijo que no. Ahora los países europeos salieron a respaldar a Ucrania y diciendo, este es un conflicto europeo, no nos pueden dejar de tener en cuenta, y menos aún Ucrania. Y esto tiene que ver con lo que vos decías antes. Hay un creciente enfrentamiento entre Trump y Europa que tiene un aspecto en Ucrania, pero también en este avance sobre el territorio danés. Groenlandia, aunque es un territorio autónomo, sigue siendo territorio danés y territorio de la Unión Europea. Ahora Francia ofreció llevar tropas a Groenlandia Ujú. en señal de defensa a los daneses. Con lo cual se configura un escenario muy extraño, porque Trump dijo que el principal adversario era China, pero se está enfrentando crecientemente no solamente con Europa, sino también con otro aliado, su vecino Canadá, por la cuestión de los aranceles del 25%, y también con aliados hemisféricos, como en este caso, como dijimos, con Colombia y con Panamá, a quien acusa de haberle entregado el canal a los chinos, lo cual no es cierto, pero en esa falta de veracidad surge otro elemento que es como en el de Groenlandia, que es establecer determinadas cuestiones sobre bases que no son ciertas, con lo cual se vuelven emocionales. Y Ujú. cuando se vuelve emocional es muy difícil negociar, y por eso es tan difícil negociar con Donald Trump. Dijiste Canadá, no mencionaste México, que es otro eje, ¿no? México, bueno, es que ahí también hay una pelea creciente con los países latinoamericanos. Ahora además acaba de anunciar una serie de aranceles para el acero, el cobre y el aluminio. Argentina es un exportador de acero a Estados Unidos. Brasil es un gran exportador de acero a Estados Unidos. Ni hablar de Chile, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es el gran exportador de cobre. Es decir, viene planteando una serie de conflictos económicos y políticos, y uno se pregunta por la ausencia. Y mientras tanto, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, que aparecen tan poco nombrados, ¿por qué no figuran en la agenda de Trump? Es algo que dejo para que la gente piense, porque a veces el análisis está en lo que falta y no en lo que se ve. Qué importante esto que estás diciendo. Época de empresarios, querido Nacho, está clara la administración Trump en esa mirada. ¿Y qué hay de esa sintonía entre Donald Trump, Javier Milei, la política argentina? ¿Cuánto puede ayudar o no? Eh, Soy pájaro de mal agüero, pero porque soy analista, no porque exprese mis sentimientos. La realidad es que la noticia del acero es una pésima noticia.
La segunda es que el arancel general del 10% de las importaciones le va a caer muy mal a Argentina. Argentina tiene el tercer socio comercial en Estados Unidos. Hay una identidad ideológica entre Trump y Milley. Ahora bien, no se está traduciendo en efectos concretos y me remito a algo que es importantísimo. Para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recibir los 11.000 millones de dólares que le estaba pidiendo Milley para estabilizar la economía, hoy tenemos reservas negativas, hacía falta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual antes, previamente, había que tener el apoyo de los Estados Unidos y de Trump. El Fondo Monetario acaba de anunciar que no ve posible un acuerdo en lo inmediato. Entonces, las simpatías políticas no siempre se traducen en beneficios para un país o para el otro. Hay que diferenciar. Una cosa es que me guste una chica y otra cosa es que su familia me acepte. Buen ejemplo. ¿Habrá excepciones, te parece, en la política comercial de Trump? Debiera haberlas en el futuro, pero nosotros tenemos un problema. Si bien Marco Rubio es un hombre proclive a aceptar a la Argentina, está Clever, que es el ex hombre fuerte del BID, designado por Estados Unidos, que siempre fue muy crítico a Milei, con lo cual, si van a haber excepciones para la Argentina, va a depender de una decisión personal de Trump, pero por ahora tenemos una a favor y una en contra. Pero como dije antes, la política de anuncios suele marearnos. Vamos a los hechos porque es lo único que vale, y hasta que no haya un hecho, solamente nos podemos quedar con que Trump y Milley son muy amigos. Analista, como corresponde, de los detalles para entender. Lo que sí está claro es que Donald Trump es quien administra el país más poderoso del mundo y que seguirá haciendo noticia, pero hay que analizar con cuidado los hechos en este mundo, como decía, donde los tweets y lo vertiginosa de la realidad parece que son muchos anuncios. Después, como decía Ignacio Montes de Oca, ver lo concreto. Como siempre, el placer, y a seguirlo a Nacho en sus redes, que esto que ha dicho hoy lo dice permanentemente sobre cada tema con toda la precisión. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, gracias.